Hola, ¿qué tal? Una nueva edición del programa de Historias de Cine. Tenemos con nosotros esta noche Álvaro Berrocal, profesor de Filosofía de la Universidad Católica, Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua y también profesor de Humanidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, y Ángel Martínez, también de Filosofía, y el que les habla, José Jesús García, también profesor de Humanidades de la Universidad. Saben que estamos haciendo unos programas que tienen la intención no de divulgar, sino de comentar películas que tengan algún contenido histórico o que tengan algún trasfondo histórico, de manera que nuestros comentarios puedan ayudar a una mejor visión de la película, a comprenderla mejor, a criticar incluso si hiciera falta, a comparar con un criterio de discernimiento qué película puede suponer un enriquecimiento, una visión más certera o más cercana, si es que esto se puede hacer a la realidad, y cuáles, digamos, que uno las ve, cree que han reflejado muy bien la historia y luego a lo mejor no es tan así. El tema que traemos esta noche para hablar es el tema de cómo el cine ha reflejado la vida de las comunidades cristianas primitivas. La vida de las comunidades cristianas primitivas aparece en los peplum famosos, aparece en las películas aquellas de gladiadores que veíamos los domingos por la mañana, de Maciste, etcétera, etcétera, que eran muy simpáticas todas ellas y que desaparecieron hace mucho tiempo, pero aparece también en producciones de mucho calado. Aparece en Quo Vadis, La túnica sagrada, aparece en series de televisión de mucha importancia y aparece en una película reciente, no creo que tenga más de 4 años, que tuvo mucho impacto y que además suscitó mucho debate y mucha polémica, como es Ágora, de Alejandro Amenábar. ¿Es correcta la visión que dan de la vida cristiana primitiva estas películas? Mientras que pensáis la respuesta, hay que añadir que evidentemente las películas como Quo Vadis o La túnica sagrada se centran en un momento histórico, Ágora es un momento posterior. Es verdad que es cristianismo antiguo, pero ya estamos en la antigüedad tardía y refleja otra faceta del cristianismo que ya está triunfando, que ya se está imponiendo, está, por decirlo de alguna manera, está protagonizando ya un asalto al poder con muchísimas caras que habría que ver si esa película las ha reflejado correctamente o no. Todos hemos visto Ben-Hur también, donde aparecen referencias a estos cristianos ocultos que surgen como de las profundidades de la tierra, y yo creo que todo el mundo tiene alguna opinión formada, aunque sea intuitiva, que viene de la visión de estas películas. Quo Vadis es un hito. Quo Vadis, en 1905, Henry Sienkiewicz le dan el premio Nobel, y se lo dan fundamentalmente por esta obra, y crea un prototipo de visión de comunidad cristiana primitiva, con esa manera de vivir oculta que luego cuando sale a la luz es para ser masacrado, para ser torturado en un espectáculo público, de una manera más bien heroica. Pero ¿qué sabemos de las comunidades cristianas primitivas, de su mundo intelectual, de su trasfondo cultural, que estas películas reflejen, y qué sabemos que no reflejan? ¿Quién quiere abrir el fuego? Yo creo que Juan Ramón quiere abrir el fuego. Bueno, como has dicho, son casos muy distintos, ¿no? Cada una de estas películas. Entonces, si lo que queremos mantener una especie de línea, pues lo primero que hay que hacer es separar, como bien has dicho, la parte del cristianismo inicial, del cristianismo más primitivo. Ahí podríamos mencionar Ben-Hur, que es justo el momento en el que vive Jesús, con lo cual todavía no hay comunidades cristianas, se está formando el comienzo en la propia Judea. Luego tendríamos la fantástica serie Anno Domini, que nos abarca desde la muerte de Jesús, realmente, porque la primera vez que aparece Jesús, pero ya aparece como personaje resucitado, con los discípulos de Maús, si no recuerdo mal, es la primera vez que aparece, y nos va mostrando toda esa evolución de las primeras comunidades cristianas, siguiendo básicamente los hechos de los apóstoles. Y ahí
en principio, la verdad es que sigue casi al pie de la letra lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Eso sí, mezclando también con los aspectos históricos de la obra de Tácito, lo que nos ha mostrado Tácito y también Suetonio, sobre los primeros Césares, desde Tiberio, que es el emperador en la época en la que muere Jesús, y progresivamente pues Calígula, luego Claudio, hasta llegar a Nerón, y ya con esa primera gran persecución de los cristianos en esa época de Nerón, con el gran incendio y cómo se les masacra en la ciudad de Roma. Es un debate historiográfico que duró muchísimos años, si realmente la orden de persecución de Nerón fue una orden real o simplemente es que dejó correr el asunto. Ahí hubo muchos años de debate y muchos historiadores que planteaban, bueno, pues esto fue una persecución solo en Roma, fue una persecución general del imperio. Nosotros lo que vimos pues es a Peter Ustinov allí tocando la lira, con el fuego de fondo, etcétera, etcétera. Nos quedamos un poquito con esa imagen y poco más. Anno Domini es una serie que realmente es una pena que no se haya vuelto a ver, porque además es cierto que el hilo conductor son los Hechos de los Apóstoles, pero también tiene una reelaboración literaria a partir de una novela que se llama El reino de los réprobos, que es una novela que, como el autor, que no me viene a la cabeza quién es el autor de la novela, es diríamos, un culterano, es un hombre que busca palabras, que les retuerce hasta que encuentra. Es una novela difícil de leer por el lenguaje tan terriblemente preciso que tiene y cómo lo maneja el autor, que es un autor de un interés filológico muy grande. De hecho es el que se inventa el lenguaje que aparece en la película En busca del fuego, pero no me acuerdo del autor, lo siento muchísimo, algún día lo recordaremos, ¿eh? Entonces, en esa serie, lo que tú decías, el trasfondo histórico está muy cuidado y está en las fuentes. Yo no sé si tú recuerdas esta escena, que es una escena muy de este emperador Tiberio ya alocado, recluido en Capri, y que de repente un pescador se le presenta por allí y dice que vengo a traerle un obsequio al emperador, he pescado esto, creo que eran pescados lo que le ofrecía. Un pez. Lo acabo de pescar. Y entonces el emperador está en tal grado de psicosis y de miedo, y dice, pero ¿cómo es posible? O sea, que yo me refugio aquí porque tengo miedo y tengo un ansia, y se me sube un tío andando tranquilamente, que lo tiren ahora mismo por el precipicio. Eso está reflejado. Y le golpea con el pescado. Me parece recordar que está en Suetonio. En Suetonio, de lo recordar, sí, efectivamente. Que es el gran cotilla de la antigüedad. Suetonio, vamos, eso es el Lola de la antigüedad. Él se dedica a escarbar en las miserias. Hay una parte de ficción, no cabe duda, pero la comunidad cristiana que nosotros vemos en Anno Domini no es esa comunidad con esa aureola romántica de un Sienkiewicz, en el que crea un prototipo realmente. Durante mucho tiempo yo creo que la gente bebió de Quo Vadis y se quedó con Quo Vadis, y de hecho se identificaban cuando iba a Roma y le metían en las catacumbas, realmente creía que ese era un lugar de esconderse, cuando no podía ser un lugar de esconderse de ninguna manera, porque todo el mundo sabía que era una propiedad privada, que había un cementerio, con lo cual todas las autoridades saben que ahí no se puede esconder nadie. No sé, vosotros habéis visto Quo Vadis todos, y ¿qué nos ha quedado en la cabeza de esa película? Sí, yo creo que es interesante hacer esa diferencia que creo que hacías tú, Juan Ramón, sí, de quizá esas películas, como describías tú antes, algo más peplumescas, de ese cine coloreado, etcétera, etcétera. Quizá lo que sí que me parece interesante es que eso ha marcado un pozo de cómo vemos el cristianismo primitivo a través del cine, y es muy interesante porque eso ha sido una estela bastante larga que ha quedado en la historia del cine, y que quizá no se ha tocado hasta películas que podríamos casi calificar de revisionistas. Estas son películas, estos peplum, son películas que son muy dulces, intentan exponer una visión muy quizá naive o quizá dulce, es un buen adjetivo, idealizada. Creo, idealizada, que luego en películas como Ágora, que nombrabas antes, pues quizás son más revisionistas, más críticas y más incisivas con esas primeras comunidades cristianas. Y yo creo que es interesante diferenciar esas dos, y cómo a veces nos resulta agresiva esta segunda posición, precisamente porque estamos habituados a esa visión más dulce o más cándida que nos daban
las películas de los años 40 y 50. Esos apóstoles con toda la comunidad a sus pies arrobados, ahí como babeando porque están frente a una persona que está con la autoridad de haber conocido a Cristo, etcétera, etcétera. Cuando uno lee las cartas de los apóstoles, la vida de los cristianos primitivos era tremendamente conflictiva, porque al fin y al cabo, esto hay un libro que a mí me pareció muy interesante, lo cuenta muy bien, que es de un autor francés, Bardi, que hablaba de la conversión en el mundo antiguo y señalaba que el cristianismo aporta una novedad, porque hasta ese momento el abrazar una religión no significaba cambiar de vida, era simplemente cambiar de dioses. Claro. Pero ahora se enfrentan frente a una religión que les propone, si abrazas esta religión, te lleva a un cambio de vida. Y eso, claro, en una mentalidad pagana no es tan fácil de digerir. Y la inercia te lleva a, bueno, pues es lo mismo, es cambiar de dioses. Con ciertos matices. No, con muchos matices, bueno, claro. Efectivamente, pero no está tan claro, no podemos generalizar desde el punto de vista que en esa amalgama de cultos que había en la época imperial encontramos ya cultos que, si no monoteístas, como era la religión judaica, sí que había cultos enoteístas, ¿no? Y es cierto que dentro del pensamiento de muchos de los habitantes del Imperio Romano, de los ciudadanos romanos, que todavía no estaba extendida esa ciudadanía a todos los habitantes, cambiar o adaptarse o añadir. Son cosas muy distintas, porque muchos de los primeros cristianos o que empezaron a seguir a Cristo y el mensaje cristiano no abandonaron tampoco las creencias en otros dioses. Entonces fue una coexistencia dentro del sistema politeísta que ellos tenían en la cabeza. Efectivamente. Luego progresivamente, efectivamente, sí que fueron abandonando algunos y se dieron cuenta, algunos, otros no, efectivamente, de la nueva religión, que era un Dios único y negaba a todos los demás, efectivamente. Pero en otros casos sucedió otro contrario, claro. Y de ahí las persecuciones también. ¿Qué recuerdas tú de Quo Vadis, Ángel? ¿A ti no te entraban ganas de ser un mártir cuando veías Quo Vadis? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Es cierto que en la película también la labor de Peter Ustinov es maravillosa y parece que ensombrece mucho, ¿no? Te quedas mucho con la imagen de un Nerón muy alocado y muy... Pero yo creo que en cierto sentido sí se ve una de las características de las primeras comunidades desde un punto de vista del sacrificio que tuvieron que hacer por abrazar la fe en Cristo, ¿no? Hay gente que moría orando, ¿no? Prácticamente cantando, con cánticos de unidad, etcétera. Pero sí es cierto que se ha quedado esa especie de versión un tanto tipificada. Y luego hay otras películas, como por ejemplo Ágora, que hablaba Álvaro del tema del revisionismo, en la que es una película interesante, pero sí es cierto que podríamos hablar ahora de que han introducido una serie de elementos que falsean, entre comillas, algunos aspectos de las comunidades cristianas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los parabolanos es muy homogéneo, se centra mucho en él y se plantea en cierto sentido a la comunidad cristiana como excesivamente agresiva, ¿no? Cuando probablemente el ambiente cultural era mucho más de convivencia, ¿no? Y yo creo que eso es un punto a resaltar. Hombre, yo creo que Ágora, desde el punto de vista del cine, es buena película. Sí. Yo creo que es una película que está bien hecha, totalmente. Está bien contada, que tiene una trama que el director la lleva bien. La dirección de masas a mí me parece que es muy buena. O sea, a mí realmente me parece que las escenas de los ataques de unos y otros, cuando hay veces, por ejemplo, ahora que parece que hay un boom, ¿no? De que a todo el mundo le gusta la historia, y entonces pues te llenan de series. Ahora está que si te sacaron la de Hispania, Imperium y tal y cual. Yo no sé si notáis que en muchas de las direcciones de masas hay un estatismo. O sea, se ve que los extras están con una poca gana, que muy mataos. Y sin embargo, en esta película se ve, tú te fijas, no en lo que es el centro de la película, sino en la periferia, y ves que hay un movimiento y que el director se está preocupando. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que a mí me da la sensación, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es muy ambiciosa y que para sacarle partido hay que saber muchísimo para realmente discernir si el contenido histórico que hay ahí es más o menos válido. Hay que tener un bagaje cultural brutal de historia antigua y de filosofía. Y eso no es normal. Y como no es normal, el efecto rebote que puede tener en un momento en que te quedas con lo más simple. Hay que ver estos cristianos cómo eran y qué enemigos de la cultura y qué salvajes eran. Porque aborda, por ejemplo, las discusiones astronómicas de Hipatia, no sé cómo se dice, Hipatia o Hipatía. Hipatia. Hipatia,
¿qué te voy a decir? Yo no las entiendo. Yo no sé de qué están hablando. O sea, imagino que como yo, otra mucha gente. Pero Chuy, yo creo que es verdad que nos quedamos con esas líneas interpretativas fáciles de qué malos eran los cristianos, pero yo creo que de todas formas eso no es inocente. Yo creo que esta película, entender, en mi opinión, es una película con una factura técnica, como bien has dicho, fabulosa. La trechatura es genial, los vestuarios son magníficos, la dirección de masas es de las mejores que hemos visto por parte de directores españoles, sin duda, pero sin embargo no creo que sea del todo inocente que nos quedemos con esa línea simplificada. Nada más que quiero recordar que la película acaba con dos sobreimpresiones de texto en blanco sobre negro, en la que la primera dice que el mismo obispo que acabó teniendo o propiciando ese destino tan terrible, por no desvelarlo por si alguien la quiere ver, para la protagonista, pues luego fue obispo, y luego otra reimpresión más, que la Iglesia Católica hoy lo venera como santo. O sea, casi la película al terminar, casi parece que me quiere asustar. Este tío tan malo. No recuerdo si realmente dice santo o uno de los padres. Santo y doctor de la Iglesia. Santo y doctor de la Iglesia. Sobre todo, pero yo me quedaría más con lo de doctor que lo de santo. Entonces no me parece del todo inocente. No sé si estáis de acuerdo. Que para la persona sin ese bagaje cultural, como bien señalabas, o sin ese conocimiento sobre el mundo antiguo y sobre la filosofía antigua y la época en general, y no solo la época, sino la geografía, porque Alejandría, un sitio muy particular. Vale, estoy de acuerdo, pero entonces haz pedagogía de eso en la película. No me dejes que me quede con lo sencillo y encima me lo empaquetes también, director, y me lo des. Yo solo veo que no es del todo inocente. No lo sé si estáis de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Juan Ramón? Sí, siempre hay pequeños detalles por aquí y por allá, pero que es cierto que esos detalles los pilla un especialista. Porque además que fíjate que luego una cosa que yo creo que se olvida un poco en la trama, claro, a un director no le puedes pedir, porque no es cinematográficamente viable, que te cuente qué rivalidad había entre la sede de Alejandría, la de Antioquía, la de Jerusalén, la de Constantinopla y la de Roma. Porque la película se te muere. Claro. Eso no la ve nadie, absolutamente. Que entonces tengas que hacer todo un excurso para explicar todos los debates teológicos, los concilios. Eso no es viable de ninguna manera. Y eso entrando solo en el aspecto eclesiástico. Efectivamente. Sin entrar con el poder político de tener un emperador que es el que dice, y ahora esta religión no solo es permitida, sino que además es la religión oficial para todos los ciudadanos del imperio, y les prohíbo a todos los ciudadanos del imperio hacer otros cultos, que eso es algo que realmente en la película no se muestra a las claras. Efectivamente. Que es el poder imperial, el emperador Teodosio, el que dice, se acabaron los cultos paganos desde la óptica cristiana, los anteriores. Se acabó eso. Ahora solo el cristianismo, porque lo quiero como bandera religiosa unificadora de todos los ciudadanos del imperio, de mi imperio. 380 después de Cristo, ¿no? 391, si no recuerdo mal. Bueno, sí. Teodosio muere en el 395. No, posteriormente. Muere en el 395. Esto está ambientado aproximadamente un poquito antes de que muera Teodosio. Sí, efectivamente. Que es casi el último. De hecho, gran el comienzo de la romano. película es una etapa un poquito distinta. Todavía no se ha producido esa prohibición por Teodosio. El patriarca en Alejandría no es Cirilo, sino que es Teófilo de Alejandría. Y ahí hay algunas diferencias. Y realmente, hombre, la historia sí que nos dice que es a lo mejor en la época de Cirilo cuando se presentan más problemas en la ciudad de Alejandría, pero bueno, tenemos en cuenta que es una época muy conflictiva. O sea, ciudadanos de un imperio que hasta ese momento han tenido la libertad religiosa completa, es decir, yo opto por el culto que me dé la gana siempre que mantenga el culto imperial, el culto al emperador, como forma de unidad de todos los habitantes. Y resulta que a los que han venido persiguiendo aquí durante no sé cuántos siglos, ¿no? Estamos hablando ya de siglos, de repente el emperador los ha convertido en la religión oficial del imperio, y ya no es que lo convierta en religión oficial, como era el culto imperial, es que ahora no podemos adorar al resto de dioses. Claro. Pero eso es una decisión que al fin y al cabo parte del poder imperial. Y aparte que luego toda esa agonía del paganismo no se resuelve ni en Alejandría ni en un único Para nada. Vendrá luego... el apóstata. Juliano el apóstata, y ahí tendrá también que decir. Y con dos evoluciones distintas en Occidente y en Oriente. Totalmente. Porque claro, en Occidente se queda Roma como cabeza, pero en Oriente tienen 4 cabezas de un prestigio extraordinario, cada uno con su escuela teológica, con unas rivalidades que incluso en ese mundo oriental siguen hoy. O sea, y que
digamos que es muy difícil de entender. Entonces, claro, a mí eso es lo que me plantea la película. O sea, has hecho una película que como narración cinematográfica está muy bien, pero lo que tú planteas es muy complicado. No es tan simple, ni muchísimo menos como tú lo estás planteando. Y lo que os iba a decir antes es que a la larga se olvida, a lo largo de la película, se olvida que el primer acto violento notable que aparece en la película es los paganos con las espadas a por los cristianos que están ridiculizando un poco a Serapis, tirándole verdura, tomates, tal y cual. Luego eso dice, bueno, por decirlo de alguna manera, aunque no es justificable, empezaron ellos. Pero es que consigue que se olvide eso, que eso desaparezca totalmente. Y la violencia era una violencia totalmente presente. Dice, pero no en Alejandría, en Antioquía, con unas excomuniones mutuas terribles, con unos debates y unos enfrentamientos. Pero lo que os iba a decir, que esa mentalidad dura hoy también. Es curioso, porque fíjate que hace no demasiado tiempo me contaba un amigo que vive en Jerusalén que había llegado el momento de elegir nuevo patriarca ortodoxo de Jerusalén y había 2 candidatos. Y el que perdió intentó asesinar 2 veces al que ganó. O sea, esa historia que tienen ellos ahí de la lucha por el poder y de todas esas identificaciones entre soy el obispo, tengo el poder y tengo la razón, digamos que en Occidente se ha ido diluyendo. Pero allí pervive. Creo que una vez con veneno intentó matarlo y la segunda a puñal. Suena tan estrambótico que estamos hablando del patriarca, de una iglesia, de los valores que representa la iglesia, sea la ortodoxa, sea la iglesia cristiana en realidad, y que estamos hablando de intentos de asesinato. Sí, es una cosa que llama muchísimo la atención. De alguna manera siguen escandalosa. Es escandalosa. Siguen en esa mentalidad. Y luego, claro, no solamente esa parte teológica de la que el autor se tiene que olvidar, pues no se puede contar, no hay película que pueda contar eso. Yo honestamente creo que un cineasta que se meta a contar el Concilio de Nicea se va a estrellar. Se va a estrellar, no sale ni trilogía, ni tetralogía, ni nada, o sea, va a pegar un patinazo tremendo, porque además la cultura teológica, como ha desaparecido, pues no le cuentes a la gente lo que es un debate entre uno que piensa que Cristo tiene una sola naturaleza y yo no, es una sola persona pero con 2 naturalezas. Dice, yo me voy a ver el Hobbit, que está mucho mejor, eso está mucho mejor. Y lo que decías tú de ciertas falsificaciones, dio mucho que hablar la escena del ataque a la biblioteca del Serapeum. Que eso es un problema. Dio muchísimo que hablar en muchos medios. Además, yo volví a ver la película recientemente y a mí me da la impresión, no sé si estoy de acuerdo, que parece que se vende un poco que es el incendio de la gran biblioteca. Claro, pero es una biblioteca menor que estaba en el museo, dentro de todo el Serapeo. Exactamente. La biblioteca hermana, que le llaman también en algún sitio. Habrían duplicados de los volúmenes. Exactamente, es decir, y no de todo. Quizá la perdición no fue tan desastrosa, ¿no? Pero bueno, eso se intensifica al máximo, da la impresión de que sea el gran incendio de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que probablemente no existió ese gran incendio, sino una sucesión de destrucciones y recuperaciones. Efectivamente. Entonces el acontecimiento que llamamos la destrucción de la biblioteca de Alejandría es un proceso muy largo en el tiempo, en el que uno reconstruye, hay una invasión, y de hecho todos los que estamos aquí presentes sabemos que la gran destrucción, la definitiva, la protagonizan los musulmanes. Cuando llegan, y esta famosa frase de que si hay más libros que el Corán, sobran, porque con el Corán sobra, y si los libros que hay son peores que el Corán, dice que es una biblioteca muy mala, con lo cual también sobra. O sea que no nos hace falta biblioteca ninguna aquí, ni en Alejandría, ni en nada. Esa escena ha marcado en muchos comentarios, porque efectivamente lo que decías tú, Ángel, queda un poco en la retina de los espectadores. Los cristianos son los que destruyeron la biblioteca de Alejandría. De hecho, al principio también en letras aparece el tema de la biblioteca, pero no dicen si mayor, si menor, la presentan como tal. Claro, y aparte es la primera escena, ¿no? Es que ahí está esa no tan clara tendencia, la tendenciosidad que decía Álvaro. Yo es que creo que, al igual que en la novela histórica y al igual que en otros géneros, yo creo que el cine histórico es un cine con una vocación en el fondo algo pedagógica, y yo creo que uno tiene que ser responsable cuando hace películas con pretensión histórica. Es una cosa que todo el mundo le hemos criticado al Código Da Vinci, por ejemplo, es que venda como histórico algo que es una pura ficción. Y a mí me parece que cuando el cineasta
rueda una película histórica, máxime con los medios que está rodada ahora, que son fabulosos, como digo. Por lo tanto, la pretensión de historia es total. El espectador que no conoce esa parte de la historia sale del cine diciendo, jova, lo que he aprendido, qué malos eran estos, por cierto. Sí, efectivamente. Y luego el mundo cultural alejandrino debía ser de una riqueza. Y por un lado, como dices tú, o sea, a mí me ha recordado un poquito esta especie de mito de las tres culturas, ¿no? Es decir, convivían, bueno, a ratos convivían y a ratos se zurraban de lo lindo, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que está fuera de lugar, porque creo que ni añade ni quita nada a la historia que cuenta la película el ataque a los judíos. ¿Qué quieres mostrar con eso exactamente? Pues quieres recalcar que estos cristianos son unos fanáticos violentos, y que si lo eran con los paganos, lo eran también con los judíos, cuando contra los judíos cargaban exactamente igual los paganos, porque a los judíos les pega todo el mundo. O sea que y se quedan en la gloria tranquilamente. No me sonaba a mí bien eso de una obra de teatro judía ahí cantando, no me cuadraba mucho eso a mí, pero parece bueno. muy gratuito. Parece gratuito. Una escena que no añade, si añade algo es recalcar el carácter fanático y violento de estas comunidades, que a diferencia de lo que veíamos antes, son comunidades ya organizadas, perfectamente institucionalizadas, y a las que le falta esto, como decía Juan Ramón, para que llegue el emperador y diga, se acabó, esta es la religión oficial y los demás no juegan. Y de los judíos, además, lo que tú dices es que es una escena que no pega, porque los judíos eran una comunidad que vivía aparte, no estaba integrado en lo que era la vida cívica del Imperio Romano. Tenían sus cosas, vivían aparte, tenían sus normas internas, no participaban en la vida comunitaria, con lo cual que utilicen un edificio que es un símbolo de esa vida cívica, de espectáculo cívico, como es el teatro, pues resulta extraño, muy extraño. Y además el hecho es que hasta los propios romanos durante mucho tiempo no terminaban de tener claro quién era cristiano, quién era judío, y el primer edicto de Claudio, cuando hay un edicto de Claudio que se habla, que ya, eso creo que lo cuenta Suetonio, diciendo que hay un tal Crestos por ahí que está montando follón, y hay una expulsión de judíos, no se termina de saber si realmente la intención va contra los judíos o va contra toda esa comunidad que también viene. Todos. Y que ya están todos en el mismo Pero es saco. que los cristianos en ese momento no son más que una secta dentro del judaísmo, con lo cual son concebidos como tales. En ese sentido yo creo que Anno Domini sí refleja muy bien eso. Sí. Y además refleja muy bien las dificultades que obligaban a estas comunidades a estar con pies de plomo, si no totalmente escondidos, pero con pies de plomo absolutamente, y cómo de transmisión oral era importantísimo contactar con quién venía de Roma, con quién venía de Corinto. Creo que refleja muy bien el personaje de Aquila y Priscila, que son estos que tienen que salir de Roma y se refugian en Grecia, le preguntan, ese ambiente que luego en Ágora ya aparece su obispo, su lugar de congregación, sus sectas internas, sus militantes duros con espada, etcétera, fanáticos totalmente. Digámoslo con la palabra. Sí, totalmente fanáticos, violentos. Sí. Y luego... Pero con una dicotomía, perdona. Incluso los parabolanos, que al final parece como que en la película son los grandes malos, sirviendo como una especie de guardia privada del patriarca y el obispo Cirilo. Incluso hay una dicotomía porque en determinado momento de la película tenemos ahí a este monje, antes lo has mencionado, Amonius, practicando las obras de caridad normales, en una especie de hospital, podríamos decir. Entonces, ese tipo de cosas también está presente ahí. Yo os quería preguntar, sobre todo a los historiadores, ¿y no os parece que también hay una especie de llamada a lo políticamente correcto y de alarde de un feminismo que probablemente es totalmente anacrónico? Total. Esto es una pregunta, sobre todo, como duda a los historiadores. Sí, suena eso. Choca. O sea, que de repente se reúna la asamblea local, ¿no? En la asamblea local, que es el senado local de ahí de Alejandría, con el prefecto al frente, y ahí están los representantes de los ciudadanos, pero los nobles, ¿no? Y de repente ahí entra una mujer, que es Hipatia. Algo absolutamente inconcebible, y además ahí tomándose toda la libertad del mundo para hablar cuando le viene en gana,
hablar al prefecto y todo el mundo asintiendo. Cuando la mujer en aquellos momentos no entraba en política para nada, o sea, al menos en los lugares para los que era la política. Otra cosa es que detrás de las bambalinas incluso hubo mujeres, las emperatrices, las mujeres de los emperadores romanos, que jugaron un importantísimo papel histórico, claro. Desde luego que sí, y tuvieron su poder. Pero una cosa es que tuvieran poder y otra que ejercieran la representación directa de ese poder, que como es lo que parece que está haciendo de alguna forma esa presencia de Hipatia allí. Y por otra parte también ese otro senador, parece, local, parece que es un hombre de color. Sí, sí. Ah, sí. ¿De dónde sale ese personaje? A menos que me diga que es un etíope, un nubio, convertido tenía que estar convertido al cristianismo, claro. Aquí, porque eran comunidades de aquella zona, eran judaicos, seguían la comunidad judaica, ¿verdad? Los del sur. Sí, claro. Efectivamente. Con lo cual dices, ¿qué hace este que se supone que es romano allí y es un personaje de color? Entonces siempre esas concesiones a Hollywood de decir, es una película, tiene que haber mujeres, tiene que haber hombres de color, tiene que haber diferencias raciales, tiene que haber diferencias religiosas. Se dice habitualmente un negro, vamos. Sí. Esa llamada al buen rollo también me parece indicativa de lo que os decía antes, de que, bueno, la película es cierto, es una película histórica, pero da ciertas licencias, ¿no?, a lo políticamente correcto y a... no lo sé. Y uno de los detalles que hace que la película, porque la película es buena desde el punto de vista del cine, la hace creíble. Es decir, por ejemplo, muchos de los detalles en cuanto a arquitectura, ambiente de la calle, el barco en el que van navegando en una escena, ropajes, como tú bien decías, todo el atrecho, en general, el faro de Alejandría, efectivamente, está presidiendo toda la película. Está muy cuidado. Y entonces eso, digamos que es mayor responsabilidad para el autor. Es decir, yo me he esforzado en hacer creíble algo que luego el contenido, digamos que tiene fallos, o por lo menos tiene cuestiones que no están ni mínimamente claras. Y que no nos referimos ni mucho menos a fallos que entran ya a un terreno un poco de la licencia artística. O sea, por ejemplo, no me parece grave que luego tú consultes las fuentes y te digan Hipatia, cuando murió, más bien cerca de los 60, que de la joven hermosa que es Raquel Weisz. Claro. En fin, en el arte existe la licencia, ¿no? O sea, sí, eso está claro. Entonces, claro, si tú vas a hacer una escena dramática final en la que, me lo estoy inventando para no desvelar el final, en la que tú de repente quieres mostrar la desnudez del personaje frente a su destino y la dejas desnuda, hombre, mejor Raquel Weisz que no una señora de 60 años, incuestionablemente, ¿no? Eso es así. Pero digamos que ahí hay mayor responsabilidad y no por ese tipo de fallos. Qué bien cuidado está el ambiente interior de la biblioteca, los rollos, la acumulación, el amor por la sabiduría también. El ambiente de las clases está muy bien representado. El ambiente de las clases, efectivamente. Pero, por ejemplo, a mí me cuesta mucho entrar en lo que se supone que es el hilo conductor. Una mujer amante de la astronomía y que por el amor a la astronomía y a la filosofía se convierte en una especie de mártir pagana. Pero claro, cuando a mí yo leo alguna cuestión me dice, hombre, es que un platónico no hubiera dicho en la vida eso. Ahí me has pillado, amigo. Yo ese discurso ya no lo pillo. ¿La filosofía aparece bien retratada? Aquí se podrían decir varios puntos. En cuanto a cómo entendían los filósofos de la época el tema de la educación, a mí sí me parece que está bien retratado. Es decir, la comunidad de estudio de Tairó y de compañeros, que es una comunidad de vida, sí me parece que está suficientemente bien plasmada dentro de la obra, en la que se nota que hay una relación filial muy fuerte entre los estudiantes, incluso que muchas veces les ayuda a sobreponer sus diferencias religiosas. Lo que a mí no me parece que es muy ajustado es el hecho de que a Hipatia se la representa, y esto viene un poco acorde con lo que decía Álvaro, como un personaje paradigmáticamente secularizador, es decir, ella parece que está totalmente en contra de cualquier tipo de referencia religiosa, trascendente, etc. Y eso era muy improbable, es decir, Hipatia mama de la tradición plotiniana, y para ellos toda la referencia metafísica, el estudio de la filosofía, llevaba al estudio finalmente de la trascendencia, es decir, el estudio del cosmos era el estudio de la creación misma.
De hecho, probablemente en las clases habrían parones, se oraría, etcétera. Sin embargo, Hipatia parece que se posiciona desde una posición totalmente aséptica con respecto a la religión, ¿no? Agnóstica incluso. Exactamente. Entonces, probablemente se ha recogido una especie de interpretación ilustrada, un resurgir del mito de Hipatia, sobre todo durante la época ilustrada, que era secularizador y ciertamente feminista. Es decir, sí es cierto que las mujeres podían impartir clases, y además Hipatia sí que sabemos con seguridad, la hija de Teón, un gran matemático de la antigüedad, que realmente fue una matemática muy aventajada y que la gente viajaba a Alejandría para recibir sus clases únicamente. Otro tema que no se ha hablado es el tema de la ciencia, el tratamiento de la ciencia que se hace. Ahí Amenábar mezcla muchas cosas, es decir, al final parece que Hipatia es la primera en descubrir el movimiento elíptico de las órbitas, ¿no? Pero eso es Kepler, simplemente es una especie de estrategia que utiliza ni siquiera Galileo, el propio Amenábar, exactamente, para darle más potencia investigadora. Incluso parece que es la propia salvación dentro de Hipatia. Ella solo quiere saber, ¿no?, desentrañar cuáles son los misterios. Yo es que no sé si será verdad o no, pero ese descubrimiento de la elipse como lo que da sentido a los movimientos, etcétera, etcétera, me da a mí la sensación, reforzada un poquito por el plano que hace hacia el óculo, en el que lo que se ve realmente es una elipse, es como una especie de revelación, y decir, amigo, eso es lo que yo te comentaba antes, que algunos que han analizado el sustrato filosófico decían, Hipatia jamás pudo decir eso. Jamás. Hipatia, no, en el horizonte intelectual de filosofía y ciencia de la época, es imposible que viera eso. Imposible, hubiera sido un milagro. Hubiera sido un milagro. Sí. Es decir, Hipatia está instaurada en el modelo tolemaico. Claro, sí, se menciona conoce el tema de los epiciclos, pero llegar un paso más allá es una cosa que hubiera sido maravillosa, pero creo que no se lo podemos, creo que no se lo podemos pedir a Hipatia. Eso a mí sí me parece, bueno, es un juego, es cine, como decías. Claro. Es un juego y está bien, y como además en realidad de los desarrollos filosóficos y científicos de Hipatia, pues prácticamente conservamos unas líneas, pues bueno, eso es una cosa a la que se puede jugar en el cine. Pues, y si ella hubiera pensado eso sí me parece una cosa razonable. Sin embargo, me parece interesantísimo lo que destaca de que, al igual que con otras figuras de la historia de la filosofía, estoy pensando en Genófanes, que muchos autores ilustrados nos lo intentan vender como el primer agnóstico, ¿no? Cuando el agnosticismo es claramente una invención ilustrada. Hipatia adoraba algún tipo de divinidad basada en su estudio de la ontología, de la metafísica. Eso es una cuestión clarísima. Entonces, todas esas cosas que van saliendo son las que me empujan a esos arquetipos que yo decía de lo políticamente correcto, ¿no? La chica feminista, agnóstica, con esos cristianos tan malos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, a mí eso es lo que me parece que estropea la película, cuando es un film estupendo. Y una de las palabras claves que enlaza el padre de Hipatia, yo solo quería que fuera libre. La libertad está en el centro de la ilustración. Sí. Es decir, Hipatia sería consciente de que vive en la época en la que vive, es decir, no se sentiría libre hasta un cierto punto. Ella podía tener acceso a ciertos ámbitos de su sociedad, pero no a todos. Es decir, está presente en todos aspectos. Antes hablábamos, y fíjate, se me ha olvidado comentarlo, cuando estábamos hablando de esa escena que es la que más ha impactado de la película, que es el ataque al Serapeum y a esa biblioteca aneja. Eso no es que solo haya impactado en la película, entonces sí puede ser que ahí Alejandro Amenábar pueda haber pegado un poco de tendencioso, pero es que esa misma tendencia ha estado presente en otras etapas históricas a partir del episodio de Alejandría con el ataque al Serapeum, porque ahora estaba recordando yo un cuadro, me parece que es de John Legom, no sé si del siglo XVII o siglo XVIII, que está en el Louvre, donde se muestra la visita de San Pablo a la biblioteca de Éfeso, cuando está allí y se dirige y tiene ese enfrentamiento que recoge en los Hechos de los Apóstoles, cuando los orfebres que están alrededor del templo están haciendo allí sus figurillas de la diosa Artemisa de Éfeso y del templo, que era otra de las 7 maravillas del mundo antiguo, y de repente tienen un problema, quieren expulsar de allí a Pablo y a esos cristianos porque ven y dicen que si aquel culto prospera, pues que ellos van a perder dinero, porque van a tener que dejar de hacer las estatuillas y el templo. Y entonces ese episodio, que nos lo muestra así y que fue suprimido rápidamente por la comunidad local sin tener siquiera que recurrir a la autoridad material que era la de los romanos, eso aparece representado en distintas obras pictóricas como esta que acabo de mencionar, como
Pablo saliendo del templo de Artemisa de Éfeso, en lo alto de las escalinatas, y delante de él hay unos cuantos cristianos quemando libros. Eso es una transposición clarísima de lo que ocurre después en Alejandría, después, vamos, casi 4 siglos después, en un cristianismo que no tiene nada que ver, el de los primeros orígenes, al que ya se asienta en el poder, que es lo que estábamos diciendo antes. Es un cristianismo que se está haciendo en todas sus facetas, de organización, y además de una cosa que es realmente complicada y con la que una persona responsable debe ir con pies de plomo, que es lo que parece ser, espero no equivocarme, se llama en el mundo de la teología la evolución del dogma, ¿no? La evolución homogénea del dogma, es decir, el dogma se va revelando en el tiempo, lo cual nos lleva a una cuestión muy curiosa, que es que los primeros cristianos exactamente no creían lo mismo que los cristianos de ahora. Se está un poco por hacer, ¿no? Y entonces esa rivalidad entre iglesias, que pues una rivalidad de fe, honesta, limpia, porque están intentando esclarecer cuál es el contenido del objeto de fe, pero que luego se mezcla con rivalidades de tipo de prestigio, de poder político, de arribistas que dicen, si esta es la manera de llegar al poder, pues yo me sumo y tan tranquilo, ¿no? Y esos palos que debía haber, que es una cosa muy hermosa y muy simpática, ¿no? De ver a esta gente zurrándose por la calle por algo que ahora a nosotros nos parecería decir, pero bueno, pues esta gente ha perdido la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el párroco de San Juan dice que la teología B y el de San Lorenzo dice que A, y en vez de ir al púlpito salen a la calle y se zurran, macho, y los parroquianos detrás y se pegan, y están locos, ¿no? Yo creo que esa imagen sí que es tendenciosa, claramente, y que a la larga lo peor de la película es que es lo que queda. Sí, Es que es lo que queda. Sí. Y te deja ese pozo en el que al final, después del esfuerzo fílmico que hay, notable, de dirección, de producción, etcétera, etcétera, la pena es que todo esto se ha quedado en una cosa muy pequeñita, y es lo que estabais comentando todos, ¿no? Ahora, ¿se podría hacer una película que contrarrestara esto? Pues yo creo que no, en el sentido de que una película sería tal, como os decía antes, el esfuerzo que habría que hacer para explicar cosas, que no sería viable de ninguna manera. Ahora, sí que es verdad que se le debería pedir más responsabilidad al que se meta en una aventura de ese calibre. ¿Y por qué es tan difícil hacer películas sobre filósofos? Aquí que estéis los filósofos, porque mira que es difícil, ¿eh? Muy difícil. No hay muchas. Hombre, sobre esa época, o sea, la razón principal es la falta de fuentes. Es muy difícil. Ha habido algunos intentos con filósofos contemporáneos, ¿no? Pienso en Derek Jarman, ¿no? Wittgenstein, etcétera. Sí, sí. Y bueno, pero con el filósofo de la antigüedad es muy difícil por el tema de las fuentes. No tenemos grandes datos que nos permitan hacer cosas por el estilo. Pero aún así sobre filósofos contemporáneos, pero sobre su peripecia vital. Claro. Sí, no, claro. Obviamente, hacer una película sobre filósofos. Claro. Bueno, yo animo a todo el mundo a que lea filosofía porque es una cosa fabulosa, ¿no? Claro. Que nos abre los ojos al mundo. Pero leer filosofía es muy difícil y además siempre es intangible, con lo cual llevarlo a la imagen es dificilísimo. Entonces, como mucho, puede ser interesante, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, vidas cinematográficas de filósofos, Claro. por la de Sir Bertrand Russell, con su oposición a la guerra mundial, pues sí, etcétera. Pero no es tanto la vida del filósofo como la peripecia vital del filósofo. Claro. Es muy difícil. Y de hecho, en Agora lo que nos queda es eso. Sí. O sea, la filosofía o la presunta filosofía de Hipatia de Alejandría es un telón de fondo, si acaso. Lo que resulta interesante para el director, y además yo estoy de acuerdo con él, es la peripecia vital del personaje, del personaje histórico. Entonces, quizá a la larga nos quedamos con los peplum. Yo indiscutiblemente. No hemos hablado de la túnica sagrada, que también toca otro tema que es muy bonito, que es el de las reliquias, que es un tema que tiene una trascendencia en toda la Edad Media extraordinaria. O, por ejemplo, cómo se refleja, que ahí de hecho, ahora me corriges, Juan Ramón, y vosotros también, si queréis, por supuesto, pero es que yo sé que esto seguro que lo has visto tú, cuando se va a Roma. Hombre, yo de pequeño, o sea, la escena que a mí más me quedó en la cabeza del Quo Vadis era a Ursus luchando con el toro. O sea, una cosa espectacular. Hay el pobre hombre, que todos los demás caían como chinches, pero este dice, aquí me como yo al toro por las patas, pero vamos, como sea. Sí, que fue entrenado más por los forzados portugueses ahí, en la técnica de coger al toro. Entonces, claro, cuando uno va a Roma y ve la cruz que hay en el Coliseo, no era en el Coliseo donde se martirizaban los romanos. No estaba construido todavía.
O sea, las escenas que salen en Quo Vadis con Nerón son previas. Claro. Con lo cual, lo que estamos viendo ahí es con casi toda seguridad el Circo Máximo, ¿no? Claro. Una de las extremos del Circo Máximo, donde estaba el palco imperial y para los senadores, y es en esa zona donde se concentran. De hecho, es que es lo que sale en la película, porque se observa la espina del Circo Máximo justo detrás, que es realmente donde hacían las carreras de cuadrigas, ¿no? Que eso es un acierto, porque en la mentalidad de la mayoría de gente está el Coliseo como escenario de los mártires. Entonces ahí sí la película, digamos que respetó, que por cierto, el Circo Máximo... La película respeta, pero la gente no se da cuenta. Claro. Porque la gente solo ve las gradas. La gente ve las gradas y dice el Coliseo, no están viendo... Claro. Más teatral. Pero la gente no se da cuenta de lo de la espina, es Claro, el elemento claro. diferenciador, Claro, ¿no? que el Circo Máximo está en el Valle Murcia, o Murcia, imagino que se pronunciará, en Roma. Sí, sí. ¿Eh? Nos quedamos con esta idea de que el que quiera ver Ágora hace muy bien en verla, pero tiene que tener mucha prevención. Tiene que saber que eso es una película, pero que realmente es una película de, ¿cómo diríamos?, de ambientación histórica en la que hay puntos de duda como para que el que salga diga, he aprendido historia. No. Cuidado. Hay muchas sombras. Hay demasiadas sombras. Pues hasta aquí hemos llegado hoy y esperamos que cuando vean estas películas las disfruten mucho y que además de eso, pues que sepan que siempre hay un más allá en las películas.